cantamos aleluya, 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 toda gloria, aleluya, al Cordero de Dios, aleluya, por siempre, aleluya. Quiero compartir la palabra de Dios hoy con todos ustedes, hermanos, dándole gracias a nuestro Señor Jesús por esta oportunidad que nos da de estar hoy una vez más delante de su presencia. Y esta palabra que quiero compartir con ustedes se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Y es una cita ya conocida por algunos de nosotros. Y esta cita o esta parte de la palabra siempre me ha llamado mucho la atención por la forma en la que Bartimeo se hace notar con Jesús. Y esto me llevó a mí a reflexionar en cuántas veces nosotros hemos estado en una situación como la de Bartimeo. Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en una situación donde estamos físicamente incapacitados. Ustedes sabemos nosotros que Bartimeo era un ciego. Era ciego Bartimeo y se encontraba ahí en el camino de Jericó. Y esto me llevaba a mí a reflexionar en cuántas veces nosotros nos hemos sentido como que no avanzamos, como que no caminamos. De repente volteamos, vemos nuestra vida y probablemente nos sentimos frustrados. Nos sentimos como si solamente estamos al lado del camino, no estamos ni en el camino. Si estuviéramos en el camino estaríamos obligados a caminar. Normalmente cuando alguien está en el camino, cuando alguien va en la carretera, estás obligado a caminar, lento o rápido, pero estás obligado a caminar. No puedes detenerte en la carretera. Para detenerte tienes que salirte del camino. Y Bartimeo se encontraba afuera del camino. Estaba ahí y todos los días estaba ahí sobre el camino, a un lado del camino, porque no podía estar en el camino porque estorbaba. Y entonces esto me llega a mí a preguntarme cuántas veces nos hemos sentido nosotros estancados, nos hemos sentido como que no avanzamos, frustrados, nos hemos sentido como pegados al piso, no hemos podido despuntar, no hemos podido hacer lo que probablemente en algún momento imaginamos. Nos ponemos a pensar y de repente nos damos cuenta de las decisiones que hemos tomado, nos damos cuenta que probablemente decisiones que hemos tomado han sido malas, hemos perdido oportunidades, has perdido oportunidades de trabajo, tal vez por inseguridad, por miedo, por las malas influencias, has perdido oportunidades a lo mejor o has perdido buenas relaciones en tu vida por tomar malas decisiones. Y si te pones a pensar, hoy en día probablemente de repente pienses en eso y te molestes, te enojes y digas, híjole, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro. Y digo, ya estamos llegando a fin de año una vez más, ya estamos llegando a la culminación del año 2021. Este no es el sermón de fin de año, no voy a hablar de eso, pero pudiera haber sido un buen sermón de fin de año, fíjate bien. Híjole, lo voy a guardar para el 31. Nah. Este punto nos lleva a pensar, pues, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros, no? De repente, te digo yo, empezamos en el camino, pero hoy te das cuenta que ya no estás en el camino, que estás a un costado del camino, que estás a un lado del camino, que tus decisiones te han llevado a ese punto, y en ese punto ahorita solo estás en un círculo vicioso, solo estás dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, y de repente te das cuenta que estás en donde mismo, en donde siempre. Y hoy quiero compartir de esto porque así se encontraba Bartimeo. Bartimeo se encontraba tal vez en un círculo en ese momento en donde todos los días tenía que salir al camino a pedir limosna.
Todos los días tenía que salir en la condición en la que estaba a pedir limosna y a intentar sobrevivir. A intentar sobrevivir, a buscar, a esperar que alguien le diera dinero. Era lo que hacía Bartimeo. Es como lo que hacemos nosotros todos los días. ¿Qué hacemos nosotros todos los días? Salimos a buscar dinero. ¿Sí o no? Todos los días nosotros salimos a buscar dinero. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Que toda nuestra vida no la podemos pasar así. Y vamos a estar como Bartimeo en el camino, esperando que nos den dinero. En este caso, sabemos nosotros que para que nos den dinero tenemos que trabajar. Al final, él salía de su casa y ¿qué es lo que hacía Bartimeo? Salía a trabajar. ¿Qué hacía? Su trabajo era sentarse en el camino. Ese era su trabajo de él. Como nuestro trabajo ir a hacer cualquier cosa. ¿Sí estamos? Y así como Bartimeo, podemos pasarnos nosotros toda nuestra vida así. Y de repente vamos a voltear atrás y vamos a decir, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Nada, sigo ganando lo mismo, o tal vez ya gano un poquito más. Y nos enfrentamos a una situación de crisis que hoy muchos se enfrentan y que muchos de ustedes sabrán, yo la pasé también, donde de repente dices, trabajé toda mi vida para una empresa, 25 o 30 años, y un día como hoy simplemente me corren, me despiden, y me doy cuenta que no tengo nada, y me doy cuenta que sigo estando en el camino. A lo mejor me dieron liquidación, si bien me fue, me dieron una buena liquidación, si no una mala liquidación, y si no, solo me liquidaron mis emociones. Pero no me dieron nada más, y entonces me doy cuenta que sigo estando en el camino. Y esa es la condición en la que nos encontramos, porque esa es la condición del mundo hoy. Porque eso es lo que el mundo hace con nosotros. Eso es lo que el mundo hace. El mundo nos engancha en una serie de actividades, en una serie de cosas que por estar trabajando en el mundo, que por estar haciendo en el mundo, de repente nos damos cuenta que las cosas de Dios las dejamos a un lado. Porque el mundo se ha encargado de meternos en ese círculo vicioso. Y hemos estado en ese círculo vicioso un día tras otro día, tras otro día. Y de repente nos damos cuenta que no fuimos a la iglesia porque estábamos ocupados. Al siguiente día nos salió otro compromiso. Al siguiente día tuvimos otra cosa que hacer. Y de repente nos dimos cuenta que ya no vamos a la iglesia. Porque eso ha dejado de ser una prioridad para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida se ha llenado de circunstancias en el camino. Porque tenemos muchas cosas que hacer. Por eso. Pero yo quiero compartir algo contigo en esta cita. Dice la Biblia, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empezó a gritar. Y muchos le reprendían que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quiero hablarte de Bartimeo porque durante mucho tiempo, muchos años, Bartimeo se ha quedado clavado en mi corazón. Porque Bartimeo, independientemente de las circunstancias en las que vivía, cuando escuchó hablar que el maestro iba por ahí, no se detuvo a que sus circunstancias lo opacaran. No permitió que sus circunstancias fueran mayor que él. Entonces, hoy quiero hablarte de esa actitud que hizo que Bartimeo no se quedara callado. Y yo a eso le llamo proactividad.
Bartimeo fue proactivo. La palabra proactividad hoy en día es una palabra o que ya desde hace mucho tiempo ha tomado mucho auge y ya es conocida por muchos de nosotros. Y esta palabra proactividad para mí es muy importante porque la quiero definir de la forma en la que, de esta forma quiero definir la palabra. La palabra proactividad es hacer que cosas buenas sucedan y hacerse responsable de los resultados. Es la frase de hacer que las cosas sucedan. Pero es importante esta parte. Normalmente a veces decimos que una persona proactiva es hacer que las cosas sucedan. ¿Sí estamos? Una persona proactiva es alguien que hace que las cosas sucedan. Pero la segunda parte de la proactividad a veces la dejamos a un lado. ¿Sabes cuál es la segunda parte? Y hacerse responsable de lo que viene. O sea, no solamente voy a hacer que algo suceda, sino me voy a hacer responsable de lo que sucede. ¿Sí estamos? Una persona proactiva es una persona con iniciativa. Es una persona que de cierta forma tiene la iniciativa de desarrollar acciones creativas. Es una persona que desarrolla acciones creativas. Es una persona que si de repente le dice no se puede, ¿qué crees que hace? Hace que se pueda. ¿Sí estamos? Es que de repente te van a decir a ti, es que no puedes sentarte en esa silla. ¿Por qué? Porque está mojada. ¿Qué hace una persona proactiva? La seca y se sienta. ¿Sí estamos? Pero una persona que no es proactiva, ¿qué hace? Está bien. Y se sienta en el suelo. ¿Sí o no? O en otra silla. O se queda parado o se va al suelo. ¿Sí o no? Date cuenta de esto, y esto quiero hablarte de esto porque hace algunos domingos hablábamos acerca de la diligencia y hablábamos que la Biblia dice que tenemos que ser diligentes nosotros con nuestra salvación. Tenemos que ser diligentes con lo que Dios nos ha dado. Y la diligencia tiene que ver con cuida. Yo les decía en esa ocasión, tienes que cuidar, tienes que dar de manera abundante para que cuides lo que Dios te ha dado. Y en este caso la proactividad me lleva a mí a no solamente voy a esperar a que Dios me aviente una moneda o a que Jesús venga y me amonete una moneda, ¿no? Sino que esta situación me va a llevar a mí a que el milagro se genere por mi fe. ¿Sí estamos? Recuerden ustedes que la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí o no? Eso quiere decir que aquellos que tienen fe, la fe la van a generar a través del llenarse de la palabra de Dios. Si tú eres una persona que no tiene fe, es porque no has sido proactivo en generar fe. ¿Sí estamos? ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Que muchos de nosotros en nuestra oración es Dios, dame fe. Dame fe. Y esa es una oración aún antibíblica. Porque la Biblia está diciendo ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esas son las clases de oraciones que Dios no escucha. Porque la respuesta Dios ya no la ha dado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que ser proactivo para que la fe se genere en mi vida. ¿Estamos? Recordemos nosotros que la proactividad es esa acción que me va a llevar a hacer que las cosas sucedan. Y eso fue lo que sucedió con Bartimeo. Bartimeo estaba sentado y Bartimeo pudo haber hecho lo que tal vez muchos hacen, ¿no? Una gran multitud, pues ahorita saco mis aguas a vender, ¿no? ¿No es lo que hacen muchos cuando hay tráfico? Sacan sus aguas a vender. Y a lo mejor pudo haber hecho eso Bartimeo. A lo mejor se enteró que el maestro iba por ahí, a lo mejor en ese momento dijo, bueno, va a venir una multitud, saco mis agüitas a vender o me pongo a vender algo para ver qué cae.
Pero él sabía lo que quería. Él sabía lo que quería. Y él en ese momento no quería dinero. ¿Qué quería Bartimeo? Su vista. Bartimeo quería recobrar su vista. Y entonces hizo todo lo necesario. Hizo todo lo necesario para poder recobrar su vista. Las personas que desarrollan esta habilidad son personas conscientes de su realidad. Y son personas que si a algo no les gusta, hacen todo lo necesario para cambiar eso que no les gusta. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabes qué no le gustaba a Bartimeo? Ser ciego. A Bartimeo no le gustaba quedarse en el camino. ¿Qué hizo Bartimeo? Hizo todo lo necesario para dejar de ser ciego. ¿Sí o no? ¿A cuántos de ustedes les gusta su trabajo? ¿A cuántos de ustedes les gusta dónde viven? ¿A cuántos de ustedes les gusta cómo viven? ¿A cuántos de ustedes les gusta la familia que tienen? ¿A cuántos de ustedes les hace sentir bien todo eso? No, no pueden cambiar de familia, pero sí pueden cambiar la forma en cómo se vive. Pero es como el que se la pasa todo el año pidiendo un aumento de sueldo, pero no hace nada porque le aumenten el sueldo. La pregunta es, ¿quieres que te paguen como ingeniero? Sí, sí quiero que me paguen como ingeniero. Ok, ¿eres ingeniero? No. Ah, ok. ¿Quieres que te paguen como un médico? ¿Quieres ganar lo que gana un médico? Sí, me encantaría. ¿Eres médico? No. Ah, ok. ¿Quieres que te paguen como distribuidor de X cosas? Sí. ¿Eres distribuidor de? Pues sí, pues eso es lo que recibes. ¿Sí estamos? O sea, si al final quieres algo, tienes que hacer que eso algo suceda. No puedes esperar a que simplemente por obra del Espíritu Santo Dios venga y te dé lo que tú necesitas porque sí. Porque eso pudo haber pasado con Bartimeo. Pero ¿qué crees? Dice la Biblia que Jesús ya había pasado y pasaba por ahí. Para mí es que Jesús ya había pasado por donde estaba Bartimeo, ya lo había escuchado, pero ya había caminado, ya se iba. Y Bartimeo siguió gritando y siguió gritando y siguió gritando. ¿Qué pasa si grita una vez Bartimeo y después dice, bueno, ya, no recibe nada? Pero ve la diferencia de este hombre que fue proactivo, que no se quedó callado, como Jacob cuando dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. El problema de nosotros es que nos cansamos y nos agotamos. El problema de nosotros es que, ¿qué crees? Nos adaptamos a seguir ganando los 600 pesos que ganamos a la semana todos los días, todas las semanas. Y podemos seguir con eso toda nuestra vida. Porque nos hemos acostumbrado, porque nos es más fácil acostumbrarnos a eso que hacer algo diferente. Las personas que no se conforman son las personas que están alertas a las oportunidades de la vida. Son las personas que están al pendiente de lo que sucede. ¿Sabes cómo se llama mi sermón? Mi sermón se llama Ciego, pero con visión. Bartimeo era ciego, pero sabía lo que quería, sabía hacia dónde quería ir. Era ciego y sus posibilidades, su situación en ese momento, sus circunstancias le decían, tú eres ciego. Sí, soy ciego, pero sé lo que quiero. Sí, probablemente nací en una situación de escasez, pero sé lo que quiero. Sí, probablemente hoy soy un adulto y no sé leer, pero quiero aprender a leer. Sí, probablemente no he desarrollado mi ministerio durante tantos años, pero hoy quiero hacerlo. Simplemente nos hemos adaptado y nos quedamos ahí al lado del camino. Estamos ahí al lado del camino.
Bartimeo era ciego, pero eso no le impidió estar alerta. No le impidió estar a la expectativa de cualquier oportunidad que pudiera ocurrir a su alrededor. Ahora, Bartimeo era ciego, pero no era sordo. No vio que venía el maestro. ¿Qué fue lo que hizo? Oyó que venía el maestro. Y esto me habla a mí de las limitantes que nosotros ponemos a veces. Porque probablemente tú puedas decir, bueno, es que yo no tengo esto. Pues no tienes eso, pero tienes lo otro. Pero es que no me sale esto. Pues no te sale esto, pero te sale lo otro. Pues no eres esto, pero eres lo otro. ¿Sí estamos? Y entonces Bartimeo, la visión o la idea que él tenía, o más bien la situación que él tenía, no le impidió que pudiera aprovechar la oportunidad. Ahora, a veces tenemos nosotros o de repente decimos que perdemos las oportunidades. Pero quiero decirte algo, las oportunidades no se pierden, hermano. Cuando tú tienes una oportunidad y no la aprovechas, no perdiste la oportunidad. ¿Sabes qué sucedió? Llegó alguien y la tomó. Las oportunidades ahí están. Y si tú no las tomas, ¿qué crees? Llega alguien y sí lo hace. Llega alguien y sí lo hace. Llega alguien con más seguridad. Llega alguien con más proactividad. Llega alguien sin miedo. Llega alguien sin prejuicios. Llega alguien con el Espíritu de Dios. Llega alguien con fe. Llega alguien con amor. Llega alguien con entrega. Llega alguien con pasión. Llega alguien con fe y toma la oportunidad que tú no tomaste. ¿Sí estamos? Y de repente te das cuenta que sigues en el camino y que ya pasaron 10, 15, 20, 30 años y tú sigues en el camino sentado en el mismo círculo de la vida, en el mismo círculo de la vida. Yo no sé ustedes, pero cuando yo empecé a ser consciente de eso, yo me di cuenta y yo dije, yo no quiero ese círculo de la vida. Yo no quiero vivir de esa forma, en ese círculo, en ese círculo y en ese círculo. Y eso nos ha permitido a mi esposa y a mí experimentar, jugar, arriesgarnos y atrevernos, porque simplemente no queremos vivir de esa forma. No queremos estar en esa forma. Eso nos da la oportunidad para poder servir a Dios. Eso nos da la oportunidad para poderle decir a Dios, Dios, a donde tú digas y como tú digas, nosotros estamos dispuestos. Eso nos da esa oportunidad. Yo he aprendido algo a lo largo de todo este tiempo y yo se lo he dicho mucho a mi esposa. Podemos quedarnos sin nada. Y no me asusta el quedarnos sin nada. No me asusta en algún momento el abandonarlo todo. No me asusta. Porque creo que gracias a Dios estamos aprendiendo a salir de ese círculo. Porque ¿sabes qué es lo que sucede? Cuando nos quedamos en ese círculo, nos aferramos a querer tener algo. Porque el querer tener algo nos da seguridad. Y eso lo único que hace es evitar que Dios gobierne nuestra vida. Bartimeo estaba en ese punto. Bartimeo podía podía seguir viviendo ahí toda su vida y lo hubiéramos justificado bien diciendo, es ciego. Es ciego, está bien Bartimeo, quédate ahí, eres ciego. Pero él dijo, no soy ciego, pero sé a dónde voy. Pero tengo una visión, sé lo que quiero. Y he escuchado que el maestro sana. Yo quiero que me sane a mí. Esto me lleva también a aquellas vírgenes que dice la Biblia que 5 se prepararon y 5 no se prepararon. Y dice Mateo 25, versículo 10, mientras las 5, dice en la lenguaje actual, muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio, entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. La Biblia habla de responsabilidad e irresponsabilidad. ¿Sabías tú que el estar fuera del camino, en el círculo de la vida, solamente esperando a ver qué sucede, nos hace irresponsables?
¿Sabes por qué es bien increíble esto? Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado armas, que Dios nos ha dado dones, que Dios nos ha dado ministerios. Y no solamente eso, ¿sabes qué es lo más increíble? Que Dios dice, yo estoy contigo. Que Dios dice, yo estoy contigo. ¿Y qué crees? Tú y yo seguimos en el camino. Eso es increíble, como cristianos, eso a mí se me hace increíble. Olvídate de todo lo que Dios nos ha dado, olvídate de eso. Él está parado ahí contigo y te dice, yo estoy contigo. Y tú dices, no, tengo miedo. ¿Qué opinas de eso? Está increíble esa parte que como iglesia nosotros a veces no seamos decisivos para caminar porque tenemos miedo, aún viéndolo a Él a nuestro lado. Bartimeo no se limitó a enterarse de que el sanador pasaba por su camino. Fue intencional. ¿A qué me refiero con que fue intencional? Provocó la situación Bartimeo. Sabía que el maestro iba por ahí y entonces él sabía que tenía que hacer algo. Estaba decidido a mejorar su estilo de vida, estaba decidido a mejorar su futuro. Estaba decidido a mejorar sus circunstancias de vida. Y sabía que lo único que probablemente el único momento en su vida que iba a tener esa oportunidad era ese. Así que ¿sabes qué? No le importó nada lo que estaba alrededor. Y empezó a gritar y a gritar, Jesús, hijo de David. Empezó a gritar tanto que la gente se molestaba con él. Era molesto escucharlo. Porque él se desgarraba. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que era la única oportunidad que tenía. Porque él tenía que generar esa oportunidad en ese momento. Porque si Jesús no le hacía caso, probablemente en él iba a decir, no pasa nada, hice todo lo necesario para que sucediera. Porque probablemente su alma iba a poder estar en paz porque iba a decir, hice lo necesario. Y entonces por eso empezó a gritar de la forma en la que hacía, porque eso es lo que hizo Bartimeo. Gritando para que el profeta se detuviera. El problema de muchos de nosotros es que, lo que te decía, queremos ganar más, pero no hacemos nada para ganar más. Queremos tener una familia unida, pero ¿qué crees? No hacemos nada para que la familia se una. Queremos restaurar nuestra relación con alguien, pero ¿qué crees? No hacemos nada para que la situación se restaure. Queremos que el mensaje llegue a otras personas, pero ¿qué crees? No salimos a compartir el mensaje. Queremos que nuestra familia se acerque a Dios, pero ¿qué crees? Nosotros no somos de testimonio. Nosotros no lo generamos. No lo generamos. Las personas como Bartimeo son personas intencionales, son personas que generan la intención. Son personas que hacen que suceda. Son personas que si verdaderamente quieren algo, luchan y trabajan por eso. Porque fue lo que hizo él. Otra de las cosas que pasa con personas como Bartimeo, versículo 48, y dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. O sea, muchos le decían, cállate Bartimeo, y me imagino que hasta le aventaban algo, cállate, molesta tu voz, molesta lo que estás haciendo. ¿Sabes qué pasa con este tipo de personas como Bartimeo? Que esas personas no se desaniman por las adversidades.
No se desaniman porque un día algo salió mal. No se desaniman porque un día llegó la enfermedad. No se desaniman porque un día no tuvieron para comer. No se desaniman porque un día se enfermaron. No se desaniman por eso. No se desaniman porque un día les gritaron. No se desaniman porque un día los planes no funcionaron. No se desaniman. No se deprimen por las circunstancias negativas. Se animan rápido, buscan la forma de reponerse. Buscan la forma de reponerse. Las personas proactivas, como Bartimeo, no buscan culpables. ¿En qué momento vemos a Bartimeo que se puso a discutir con la multitud porque no lo dejaban gritar? Cualquiera pudo haber dicho Bartimeo gritando, cállate, y Bartimeo, ¿y a ti qué? ¿Qué te metes? ¿Que quién sabe qué? ¿No? No cualquier otra persona podría haber hecho eso. ¿Tú qué? ¿Qué te metes? Cállate, que quién sabe qué, déjame gritar a mí a gusto. Y entonces el maestro ya se te fue porque te quedaste peleando con este. Ve la importancia de no hacer caso a las circunstancias. A veces esas circunstancias son distracciones que lo único que hacen es que la bendición se vaya. Si tú te enfocas, Bartimeo estaba enfocado y no le importaba lo que la gente decía, él seguía gritando y seguía buscando llamar la atención del maestro. No le importó lo que la gente decía, no le importó, y entonces enfocado él seguía haciendo lo que tenía que hacer. Tú y yo nos distraemos. Tú y yo nos distraemos fácilmente. Estamos haciendo algo y de repente pasa la mosca y vamos siguiendo a la mosca. Y de repente pasa el mosquito y ahora nos vamos con el mosquito. Y así estamos. Así estamos. Dejamos de hacer lo que tenemos que hacer porque permitimos que las adversidades nos distraigan. ¿Cuánta energía pudo haber gastado Bartimeo discutiendo? ¿Cuánta energía hemos gastado nosotros discutiendo con personas que se oponen a que sigamos avanzando? ¿Cuánto tiempo hemos perdido porque nos hemos deprimido? ¿Cuánto tiempo hemos perdido porque hemos luchado con situaciones que no podemos cambiar y que no dependen de nosotros? ¿Y qué crees? Nos aferramos a esas situaciones. Y es como darle patadas a alfileres. Te aferras a situaciones que no puedes cambiar y entonces luchas y luchas por eso, pero es un caso perdido. Y a veces lo único que tienes que hacer es seguir por otro lado, hacer otra cosa. Pero estamos aferrados a veces a eso, luchando y peleando con alguien, luchando y peleando con una circunstancia. Y esto nos lleva en muchas ocasiones a la depresión, nos lleva al desánimo. Recuerdo el caso de Pablo y Silas. Dice la Biblia que Pablo y Silas fueron encarcelados. Y cuando fueron encarcelados, ellos estuvieron cantando a medianoche. Pero dice la Biblia anteriormente, en un versículo atrás, que habían sido golpeados muy fuerte. Que habían sido golpeados de una manera fuerte, bastantemente golpeados. Fueron lastimados y fueron heridos. Sus circunstancias de ellos en ese momento eran justificables para quejarse, eran justificables para quedarse dormidos, eran justificables para caer en depresión, para que Pablo y Silas se estuvieran sobando las heridas el uno al otro. Era justificable. Es como esa situación donde de repente pasa algo en tu vida y quieres que todo mundo llegue y te abrace y te sobe. Y es que te pasó algo y te machucaste el dedo y entonces quieres que todos lleguen y te abracen y te soben porque te machucaste el dedo. Y quien no te abraza y no te besa porque te machucaste el dedo no te quiere. Pablo y Silas estaban golpeados, estaban heridos, tenían hambre, tenían frío en ese momento, estaban débiles. Pero se pusieron a cantar, se pusieron a alabar a Dios, se pusieron a darle la gloria y la honra a Dios. Sus circunstancias no los apagaron, sus circunstancias no hicieron que su espíritu se muriera. Y entonces
hicieron algo diferente a lo que tal vez todo el mundo esperaba que ellos hicieran. ¿Te das cuenta que cuando haces algo diferente a lo que todo el mundo espera que suceda, o aún a lo que Satanás espera que tú hagas, Dios responde? Cuando de repente Satanás pone una situación en tu vida para que tú te enojes con alguien, ¿qué crees que espera Satanás que hagas? Que te enojes. Pone que te pelees con alguien porque él quiere que te pelees con alguien, porque él quiere romper una relación. Por eso es que Dios nos ha capacitado de dones y ya ha puesto en nosotros aún los frutos del Espíritu. Que cuando nosotros alimentamos al Espíritu en nosotros, esos pleitos se rompen porque el Espíritu de Dios está en tu vida y no hay pleito. Y Satanás siempre te lleva a ese punto porque sabe que él en ese punto va a hacer que te separes, va a hacer que pongas una raíz de amargura, va a hacer que las relaciones se rompan, va a hacer que tu familia siga destruida. Pero cuando los frutos del Espíritu Santo están presentes ahí, tú actúas de una manera diferente a la que Satanás quiere. Pero ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando eres un cristiano proactivo. Cuando eres un cristiano que no se detiene, cuando eres un cristiano que llega a la iglesia y sabe que es tiempo de adorar y que adora con todo su corazón, que no está esperando a que las cosas sucedan. Tú eres parte de aquellos que hacen que las cosas se den. Tú eres el que genera las cosas. Bartimeo generó su milagro. ¿Sabías eso? El milagro de Bartimeo no fue por Jesús, fue por él mismo. Bartimeo arrebató ese milagro, generó ese milagro él. Él hizo ese milagro, él creó ese milagro. ¿Sabes por qué? Porque creía, simplemente porque creía. Las personas como Bartimeo tienen un objetivo bien definido. Por eso es que Bartimeo lo mandaban callar y ¿sabes qué hacía? Gritaba más fuerte. Porque estaba enfocado. No permitió no se distrajo. Sabía que la oportunidad para cambiar su vida estaba en ese momento y tenía que enfocarse en eso. No perdió el tiempo buscando lo que había a su alrededor. No perdió el tiempo yéndose por las ramas. Fue directo y empezó a clamar al maestro. Seguramente escuchó voces que lo maldecían. Seguramente escuchó voces que lo criticaban. Seguramente escuchó voces o aún personas que lo escupían y le decían cállate y le aventaban cosas, no molestes. Probablemente eso pasaba. Y esto nos enseña a nosotros a que tienes que dejar que las personas hablen. Tienes que dejar que las circunstancias se queden ahí. Tú concéntrate y tú enfócate en lo que quieres. Yo de repente digo, bueno, ¿qué hacemos en la iglesia? ¿Verdaderamente estamos en la iglesia porque queremos servir a Dios o es como nuestro peor es nada? Y entonces si tú dices, yo quiero servir a Dios, ok, pues entonces sé proactivo en ese quiero servir a Dios y sírvele. A veces estamos esperando que nos digan qué hacer. ¿Tú crees que una persona proactiva espera que le digan lo que tiene que hacer? No, eso es la proactividad. La proactividad no espera que te digan lo que tienes que hacer, sino la proactividad es haz lo que tienes que hacer para obtener lo que quieres. De repente me ha tocado ver a Dana que dice, ¿me pasa? No, quiero un vaso. Tenemos la alacena nosotros en la parte de arriba. Y a veces sí es así de, ¿me pasan un vaso? Y ya, le pasan un vaso. Pero a veces ni nos habla. ¿Sabes qué es lo que hace? Se sube a un banco y luego de ese banco se sube a la barra y luego de la barra se sube y alcanza y baja un vaso ella. Pero cuando no quiere eso, no, tomo agua y estoy deshidratada y tengo la boca seca porque no alcanzo un vaso. Y eso mismo puede pasar con nosotros. Tú puedes agarrar el vaso, pero estás esperando que vengan y te lo pasen. Tú sabes dónde están los vasos, pero estás esperando que la persona al frente te diga dónde está el vaso. ¿Te das cuenta de lo que pasa con nuestra vida cristiana? ¿Te das cuenta a qué punto llega nuestra vida como cristianos? Nos acostumbramos solamente a recibir y a recibir.
nos acostumbramos solamente a venir y a estar aquí en el camino. Al final, ¿sabías tú que la iglesia se convierte en tu costado del camino? Yo hace rato te dije, cuando estás en el camino estás obligado a caminar. Cuando como iglesia no caminamos, como iglesia estamos a un lado del camino. Estamos a un costado del camino. Las personas como Bartimeo no se dejan manipular por las masas. ¿Qué quiere decir eso? En el versículo 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego y le dijeron: ten confianza, levántate, él te llama. Y entonces, ¿sabes qué me llama la atención? Que ahora todas las personas o muchos de los que están ahí les dicen: ánimo, levántate, te llaman. ¿Quién creen que le estaba diciendo ahora: ten ánimo, levántate, el maestro te llama? ¿Quién crees que le dijo eso? Los mismos que le maldecían, los mismos que le decían: cállate. Los mismos que vieron a Jesús entrar en un pollino. Los mismos que vieron a Jesús entrar en un asno y le aventaban palmas diciendo: hosana en las alturas. Son los mismos que una semana después lo maldecían, lo crucificaron y lo golpearon. Son los mismos. ¿Sabes qué me enseña eso? Que las masas, la comunidad, el mundo es cruel, y que un día te va a aplaudir y otro día te va a pisar. Pero como Bartimeo, tu corazón no puede estar ahí. O sea, yo me imagino a aquel que le aventó una piedra a Bartimeo y le dijo: cállate. Y luego él mismo: bueno, te levanta, ándale, ten ánimo. Ya te habló, ándale. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de esa hipocresía? Estamos rodeados de eso. El punto y el problema de nosotros es probablemente cuando nos enganchamos en eso. No te puedes enganchar en esa situación. Tienes que aprender como Bartimeo en estar enfocado. Tienes que aprender como Bartimeo en saber qué es lo que quieres, y no importa lo que suceda alrededor, no importa lo que te digan a tu alrededor, no importa lo que pase alrededor, no importa si las circunstancias dices no puedes, no importa si hoy en día, por ejemplo, nos dice va a estar peor la situación de la pandemia y va a haber más crisis y va a haber esto y va a haber lo otro. Hermano, tú sigue gritando y sigue clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No te pelees con el que te dice no grites. No te pelees con los que te dicen no busques a Él. Eso no es la solución. No te pelees. Enfócate y sigue clamando a Jesús: hijo de David, ten misericordia de mí. Busca como Bartimeo que el milagro se genere. Genera tu propio milagro. La fe se genera por el oír la palabra de Dios. La fe se genera cuando la palabra de Dios está en ti. Ahí es donde se genera la fe. Cuando la palabra de Dios está en ti. Versículo 50. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo estuvo dispuesto a arrojar lo único que tenía, tal vez, lo que lo protegía de las tormentas, lo que lo protegía del sol, lo que le daba confianza, lo que le daba seguridad. En ese momento él lo arrojó. ¿Sabes por qué? Porque le estorbaba. Esto es una enseñanza muy interesante, porque ¿cuántas veces nosotros no estamos dispuestos a soltar lo que nos da seguridad y confianza por miedo? ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo que tenemos que hacer por miedo? Cuando nuestra confianza está en nuestro sueldo, cuando nuestra confianza está en nuestra familia, cuando nuestra confianza está en un hombre, en una mujer, en nuestros hijos, cuando nuestra confianza está en nuestra casa, cuando nuestra confianza está en cualquier cosa.
Bartimeo tuvo que despojarse de eso. Bartimeo tuvo que despojarse de lo único que tenía. Pero ¿qué crees? Al despojarse de eso y recibir su milagro, se le abrieron 1000 oportunidades. Se le abrieron muchísimas oportunidades, porque literalmente se deshizo de lo que estorbaba, porque la capa representaba ahí las circunstancias, las personas, las relaciones, los pensamientos, los miedos o cualquier cosa que pudiera tener Bartimeo. El miedo. Él en ese momento decide desprenderse del miedo. Él en ese momento decide desprenderse de la inseguridad. Él en ese momento decide desprenderse de la angustia. Decide desprenderse de lo que le daba o lo que le podría causar quedarse ahí. ¿Cuántas veces te has quedado con las ganas de ir y decir, ¿me puede aumentar el sueldo? Y no lo haces por miedo. Y ya llevas 20 años trabajando ahí, con el mismo sueldo desde el día que entraste. ¿O cuántas veces te has quedado callado simplemente? Yo les doy de repente mucho este ejemplo, pero hace mucho tiempo, es un ejemplo absurdo, pero nos pasa eso. En una ocasión estaba yo en la prepa y iba a pasar a la oficina de control escolar. Y como yo era bien educado, llegué a la oficina de control escolar y me quedé ahí. La persona que estaba ahí estaba trabajando y yo me quedé ahí. Y como de 10 minutos me dijo, ¿qué quieres? Y yo, pues es que yo vengo con usted. ¿Y por qué no tocas? Pues es que no quería molestar. Toca. Y lo peor que te puedo decir es sí o no. Y yo hace mucho tiempo aprendí a tocar. Pero ¿cuántos de nosotros nos quedamos así? En la puerta esperando a que algo suceda. Y no somos capaces de tocar, no somos capaces de preguntar, no somos capaces de hablar, no somos capaces de decir. A veces en los matrimonios, ¿sabes qué es lo que pasa? Que se suponen muchas cosas porque no somos capaces de hablar. Porque no somos capaces de expresarnos y de decir lo que sentimos o lo que pensamos. Por miedo. En el trabajo pasa lo mismo, o con tus relaciones, o con tu papá y con tu mamá. ¿Cuántas veces las cosas se van deformando? Porque no fuimos capaces de hablar, porque no fuimos capaces de preguntar, porque no fuimos capaces de tocar y de decir, ¿qué pasa? Porque tenemos miedo, porque no somos capaces de soltar lo que nos está estorbando. Bartimeo no quería perderse la oportunidad de que el maestro le estaba hablando por su capa. Así que él simplemente decidió arrojar lo que tenía, lo que le daba confianza y seguridad. Versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Sabes qué es lo que hacen este tipo de personas como Bartimeo? Las personas como Bartimeo son ciegas porque él era un ciego, pero tenía visión, pero sabía lo que quería. Pero imagino que todos los días se levantaba imaginándose que veía. Todos los días se levantaba deseando poder ver. Todos los días hacía eso. Esto me lleva a mí a pensar o a simplemente a remarcar algo que tú y yo sabemos. Oraciones específicas, respuestas específicas. Peticiones dudosas, respuestas dudosas. ¿Cuántas veces te han dicho qué quieres? Si Dios ahorita te dijera qué quieres, ¿cuántos de ustedes saben lo que quieren? ¿O cuántos de ustedes le pedirían tiempo a Dios para ir a pensarlo? Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres? Y en ningún momento Bartimeo dijo, bueno, pues mira, ya que me lo preguntas,
Pudieras hacerme rico y millonario. Ciego puedo seguir toda la vida, no hay problema, pero rico y millonario cambiaría mi vida. ¿No? Él sabía lo que quería. Y él no dudó en ningún momento cuando el maestro le dijo, ¿qué quieres? Si Dios hoy te dijera a ti qué quieres, ¿qué respondes? Déjame decirte que si lo has pensado 5 segundos, es porque probablemente eso que quieres no es lo que verdaderamente quieres. Porque aquí me llama mucho la expresión en la Biblia, cuando dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. No fue, bueno, maestro, mira, por favor, si me puedes dar me puedes conceder que recobre la vista. No, que recobre la vista. O sea, ¿qué quieres? Que recobre la vista. No hubo muletillas, no hubo amabilidad por parte de Bartimeo. No hubo algo ahí que como que amortiguara. No, que recobre la vista. Sabía lo que quería. Sabía por lo que estaba pidiendo. Y ese es el problema de nosotros también. Que hoy en día yo te digo, estamos cansados, estamos hartos. Sí, estamos cansados de vivir en el camino. Sí, estamos hartos de tener una vida dada. Sí, estamos hartos de todo eso. ¿Qué quieres? No sé. Y como no sabes qué quieres, ¿qué crees? Es muy fácil seguir donde estás. Como no sabes qué quieres, es muy fácil seguir donde estás. Porque no tienes visión. Porque no te ves en otro lado, porque no te ves de otra forma. Porque crees que no eres capaz. No sé ustedes, pero es un testimonio bien fuerte luego cuando vemos a personas que salen de una ¿cómo se llama? De una comunidad y que de repente ya son políticos, que fueron a la escuela descalzos de una comunidad, que hablaban un dialecto y que hoy son doctores, que son ingenieros, que son esto y que son otro, y dices, ¿se puede o no se puede? Porque esas personas salieron adelante y hicieron todo lo necesario para salir. Pudiéramos justificarlos nosotros diciendo, bueno, es que están alejados en la sierra y donde están ellos no hay internet. Pero donde tú estás sí hay internet. Y a veces actuamos peor que muchas personas que verdaderamente están incapacitadas y no pueden. Y lo vemos nosotros. Lo vemos nosotros. No sé si tú te pones a pensar y has visto los Paralímpicos, los Juegos Olímpicos de las personas que tienen ¿cómo se dice? Alguna discapacidad. Pero es increíble que México es mejor en las discapacidades que con los que tienen las capacidades al 100%. No, a lo mejor yo les aviento ahorita a ustedes una pelota y me van a decir, ay, no sé jugar, y se sientan todos enojados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero a una persona que está en silla de ruedas no les limita no poder jugar fútbol. Nosotros nos limitamos. Nosotros nos limitamos. Nosotros somos los que como hijos de Dios de repente tenemos a Dios a nuestro lado y de repente decimos, no podemos, no sé. Cuando Dios está ahí con nosotros, cuando Él nos ha dado todas las armas y todas las herramientas para que como iglesia salgamos adelante, para que conquistemos, para que caminemos firmes. Bartimeo le dijo, quiero ver. En ningún momento le dijo, maestro, por favor, quiero ver. Eso no le importaba a Bartimeo. Él estaba deseoso que el maestro le preguntara y le dijera, ¿qué quieres? Rápido le dijo, quiero ver. Sé lo que quiero ver. No le dijo, bendíceme, sáname, ayúdame, hazme feliz. No le dijo, te pido por mis amigos, por salvación por todos mis amigos. No te pidió eso. No le pidió eso. Le dijo, quiero ver. Fue específico en la necesidad que tenía.
¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces los sentimientos nos hacen dar vueltas. Los sentimientos nos hacen andar por las ramas. Nuestras oraciones tienen que ser específicas con Dios. Yo ahorita te estoy diciendo, hermano, sal del camino, pero ¿qué crees? Tú me vas a decir, ok, salgo del camino y luego ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Porque no sé qué quiero. Mejor me quedo en el camino. De veras, por ahí hubiera empezado mi sermón y nos evitamos los 40 minutos que llevo hablando. No. Hubiera empezado con la pregunta, ¿qué quieres? Creo que hoy es un buen día, hermano, para hacerte esa pregunta. Como cristiano, como hijo de Dios. Como iglesia, creo que tenemos una responsabilidad, yo lo he dicho mucho, siempre lo digo, tenemos una misión como iglesia. Pero puedes quedarte toda la vida sentado ahí al lado del camino. Y si así estás, pues vienes a la iglesia y la iglesia para ti es el costado del camino. Porque es como Bartimeo, yo me lo imagino. Fíjate bien, llegaba cada día de su casa al camino y se sentaba para que le dieran las limosnas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Esta escena les pone algo en particular? ¿Sí? No se ve como un domingo casual. ¿No? No es como salir de mi casa el domingo a las 9, 8 de la mañana, a la hora que ustedes quieran, y llegar a la iglesia. Hago lo que tengo que hacer y luego me voy a mi casa nuevamente. Es lo mismo que hacía Bartimeo hoy. Pero te digo algo, un día Bartimeo se cansó de estar aquí. Un día Bartimeo se cansó de estar aquí. Y ese día Bartimeo decidió aventar su capa. Ese día Bartimeo decidió aventar todo lo que tenía. Y probablemente ese día dobló su rodilla y se humilló delante de Dios. Porque ese día Bartimeo se dio cuenta que no podía seguir viviendo así. Porque Bartimeo se dio cuenta que tenía la oportunidad en su vida de cambiar la situación. Dice la Biblia que una vez que recibió su milagro, ¿sabes qué hizo Bartimeo? Le siguió. Le siguió. Bartimeo siguió a Jesús. Recobró la vista y enseguida seguía a Jesús en el camino. Marcos 3:14 dice, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Sabes cuál es una condicionante para ser discípulo del maestro? Estar con él, seguirlo a él. Y eso es lo que pasó con Bartimeo. El cristiano proactivo, eficiente, requiere pasar tiempo con Jesús. Y si no pasamos tiempo con Jesús, pues de nada sirve, nos quedamos en el camino. Y esa es la diferencia de lo que yo a veces te decía y siempre te he dicho, los cristianos que verdaderamente hacen y los que no. ¿Sabías tú que puedo decir que hay 3 clases de personas en la vida? O lo voy a cambiar a 3 clases de cristianos en la vida. Los que no saben lo que pasa, los que sí saben lo que pasa y los que hacen que las cosas pasen.
Hay esa clase de 3 cristianos en la iglesia. Los que no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo aquí. Los que sí saben lo que están haciendo, pero no hacen nada por cambiar las circunstancias. Y los que hacen todo por cambiar las circunstancias y marcar una diferencia y convertirse en discípulos de Jesús. Bartimeo se convirtió en discípulo. Bartimeo en ese momento se convirtió en una persona fiel, en una persona activa. ¿Sabes qué? Dejó de estar al lado del camino y se convirtió en caminante. Se convirtió en un cristiano activo. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Se convirtió en un cristiano activo. Así que quiero terminar esta palabra solamente con esta pregunta, hermano, y con esto para ti. Y tiene que ver con ¿qué haces aquí? ¿Qué haces el día de hoy aquí? Si estás en tu casa escuchando esta palabra, ¿qué haces ahí? Si la primera respuesta que vino a tu cabeza es nada, está bien, sigue pues ahí. Si esa pregunta te hace escarbarle un poquito más ahí en tu vida, creo que puedes marcar una diferencia en tu vida. ¿Qué haces aquí, hermano? Si te has dado cuenta que estás a un costado del camino y que llevas años a un costado del camino, hoy el maestro te ha mandado llamar. Después de tanto grito, tal vez de tanto clamor, hoy el maestro se ha volteado hacia ti y te ha mandado llamar. ¿Pero qué crees? Tienes que soltar lo que te duele. Tienes que soltar lo que te da seguridad. Tienes que soltar lo que te da confianza. Tienes que soltar lo que amas. Tienes que soltarlo. Si lo sueltas, podrás ir con el maestro y si sabes lo que quieres, recibirás eso. Si no lo sueltas, no te preocupes, otro tomará esa oportunidad. Otro tomará esa oportunidad. Así que, si el día de hoy esta palabra llegó a tu corazón, si el día de hoy esta palabra tocó tu vida, yo quiero invitarte a que te pongas de pie.